Buenas tardes, compañeros. La clase de hoy vamos a continuar con el modelo de capa de aplicaciones. Tengo preparado una presentación. Bueno, vamos a ver una imagen y vamos a hablar a detalle otra vez de cada capa. Y vamos a explicar luego la capa de aplicación, más que todo los que están con el paralelo licenciado Gallardo, la parte del DNS y de correos y todo lo que enfoca la capa de aplicaciones. El tema siguiente, de manera genérica, luego de conmutación de paquetes y de circuitos, es ya con los conceptos previamente obtenidos en la materia y todo lo anterior. Se supone que ya estamos capacitados para poder entender capa por capa, protocolo por protocolo, de forma lógica. La anterior clase hablé solamente de la capa de modelos OSI. La capa OSI es un modelo de capas que, como bien sabes, no se ha logrado implementar. Es un protocolo desarrollado por la ISO, por la Asociación de Estandarización, impulsada por compañías en ese entonces, más que todo por la IBM y otras demás compañías, para su posterior acoplamiento. No ha funcionado. Vamos a entender ahora el por qué no ha funcionado. Y vamos a ver a detalle ya la capa TCP/IP que nos interesa, ¿no? Es en la que trabajamos, en la que funciona la Internet. A nivel de capa física y de la capa de red, de enlace, perdón, en la capa 2 y la capa 1, como podemos ver acá. Bueno, esa representación está en inglés. Esta es la capa de enlace de datos y la capa física. Se vuelve de forma híbrida en lo que es la interfaz de red que conocemos en la capa TCP/IP. La interfaz de red es el capítulo 4 o 3 que los compañeros del licenciado Gallardo vieron recientemente, hace una o dos clases, y lo que vi, y para los compañeros que están en el paralelo A, es el primer laboratorio de la materia, la interfaz de red. Esta interfaz de red, como yo lo expliqué ya de forma más profunda, como amerita la materia, abarca y empieza desde la tarjeta de red, la NIC, y tiene todo unas características y algunos datos, ¿no? Extras por detrás. Eso ya en cuanto a ensamblaje de computadoras, en cuanto a la Mac, ya sea para ese conocimiento bueno o malo, digamos, para administrar una red, para intentar inclusive hackear algo, digamos. Una persona con intenciones maliciosas tendría que cubrir su Mac, por ejemplo, o cambiarlo. En la Internet existe software, existe programas para hacer esto. Seguramente los que están en el taller del compañero de laboratorio de tecnología ya lo han visto este tema o algo. Hay formas de alterar todo ese tipo de cosas. En síntesis, a manera de detalle, nosotros hemos estudiado la capa de enlace de datos y la capa física de forma más profunda en el libro de Tannenbaum. La capa física, como bien lo mencionaba, más que todo hace énfasis en los medios de transmisión, llevados, ya sean alámbricos, inalámbricos y satelitales y demás. Ahora, si ustedes buscan con más conocimiento en este sentido, un poco extra de la materia, les aconsejo revisar la bibliografía dada por los licenciados sobre esta capa. Hay protocolos, hay formas de estudio en ciencias, o sea, que se puede estudiar, ¿no? Temáticas, como les mencionaba, para futuro, para los que quieran hacer un proyecto de grado o tesis de grado en el futuro, si les interesa. La capa de enlace de datos, valga la redundancia, como los mencioné el anterior, es la conexión que ya entra en el computador. En la capa física solo nos referimos a la conexión, más como decir el cableado, el medio de transmisión, en el caso de que sea inalámbrico, ya sea Wi-Fi, ya sea Bluetooth, infrarrojo, ya sea satelital, señal de radio o lo que fuere. Ya no, y en la capa de enlace de datos, como les mencionaba, ya nos referimos a los datos, a los bits unos y ceros que entran
por este medio de transmisión a un computador o a otro tipo de dispositivo. Como les mencioné, un compañero mencionó, la arquitectura von Neumann es del computador, pero hay dispositivos en la capa 2 que se llaman switch. Esto lo vamos a ver a detalle al construir una red, pero en la capa de enlace de datos ya entran los switches. ¿Qué es un switch o conmutador? Es un dispositivo que se encarga de conmutar en una red de área local la información. Este es un dispositivo solo de capa 2. Acá vamos a poner una flecha haciendo referencia a esto, al switch. El switch es simplemente una caja, es como, tiene como características de circuitos integrados, tiene una RAM, tiene un pequeño procesador y tiene algunos circuitos integrados para hacer su trabajo. Existen dos tipos de... Acá ha evolucionado la tecnología porque antes el switch es moderno. Antes existía lo que es el hub o concentrador. La mayoría de ustedes, inclusive yo, no lo conozco, no trabajamos, ya no se trabaja en una red empresarial, en una red de la vida real, con ese tipo de dispositivos, pero nace de ahí. Lo vamos a poner como detalle, tal vez entre en alguna de sus preguntas. Hub o concentrador, ¿no? Su traducción en inglés. De ahí deriva el switch. El hub, a diferencia del switch, es compartir la información por inundación. ¿A qué me voy con esto? Simplemente era como un puente. Inclusive, también va la redundancia, existía un dispositivo antes del hub, más antes, que se llamaba bridge, que es el puente. Toda la información que hablo y les comparto también viene de la bibliografía que creo que les dieron. Tengo justo en este momento ya agarrando el libro, de la guía de primer año de Cisco. Son dos libros que están en internet de forma, no sé si gratuita, pero es de la guía de primer año para más detalles en cuanto a creación de redes, ¿no? Ya sea de forma local, de forma WAN. Todos estos dispositivos tienen su descripción en este curso de Cisco. Más propiamente dicho, el CCNA. Tal vez algunos han escuchado en el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral. Nosotros, los informáticos, ingenieros en sistemas, pueden desempeñarse en una empresa a nivel de redes. Para esto se necesita una certificación. Existen varias, de varios vendors. El vendor es la empresa que fabrica estos dispositivos de cada capa. Este hub, este bridge, este switch. El Cisco CCNA, en Cisco existe el CCNA que te certifica y te da opción de trabajar. Existen otras marcas, Fortinet, MikroTik, eso ya Nokia, en el futuro, en el ámbito laboral y en algunos trabajos, ya para los que quieren trabajar en esta área van a poder ya ver a más detalle. La bibliografía está ahí, está en el del licenciado Blacudiga y del licenciado Gallardo. Son los libros de Cisco, ya de primer año. Son dos libros muy gordos. Estos tres dispositivos pertenecen a la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es aquella donde nosotros compartimos la información en un conjunto en un espacio pequeño, se puede decir geográficamente, de 100 metros. También, dato aparte, hay un libro de cableado estructurado para hacer la instalación de estos. Vale decir como de un internet, digamos, para que se me entienda. A nivel de esta capa se puede hacer ya la distribución. Acá nosotros vamos a trabajar más adelante con lo que es el diseño del subneteo de redes y vamos a hacer ese trabajo con Cisco Packet Tracer, un emulador de redes, y lo vamos a ver más adelante. El switch como tal ha ido evolucionando, no solo, primero ves el bridge, luego viene el hub, luego el switch, y hay dos tipos de switch. Hay un switch que tiene ya un CLI, que es una consola de comandos más avanzada, en la que sí puede soportar ciertos protocolos.
Eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo voy a explicar y voy a retomar este tema ya con el conocimiento que van a requerir ustedes, ¿no? Inclusive lo vamos a llevar para protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, hay switch que no reconocen el RIP versión 1 y hay switch que sí reconocen el RIP versión 1 y el versión 2, digamos. Esa es ya por la capacidad a nivel de arquitectura de este dispositivo. Inclusive tiene una RAM, tiene un pequeño disco duro, una memoria SD. Lo vamos a ver a detalle más adelante y vamos a aprender a trabajar con él, que es más o menos Linux. Tiene su propio sistema operativo de Cisco. Cada empresa tiene su propio sistema operativo y vamos a aprender a manejarlo. Para esta parte es muy importante el inglés, como les mencionaba al comienzo, y conocimiento de Linux. Sin redundar mucho en el tema, estas dos capas hacen lo que es la interfaz de red, que ustedes ya lo configuraron en el laboratorio 1 de la materia. En el enlace de datos, como les mencionaba, ya es el tratamiento del, de los datos, de los bits que llegan del método de transmisión. Acá vamos a ver más que todo al ARP como protocolo principal. Vamos a ver, hay unas tablas que manejan los switch. Estas tablas manejan todas las MACs de todos los dispositivos en una red de área local. Eso lo vamos a ver en Cisco Packet Tracer. Y vamos a ver por qué si hay conexión o no hay conexión, cómo conectar las computadoras, cómo hacer una conexión correcta. Y si a alguno le interesa en el futuro, podemos ver algunos, no sé cómo llamarlo. Bueno, hay un libro, hay una materia que se llama cableado estructurado para hacer una instalación de red adecuada en una empresa. Si alguien tiene alguna pregunta, sí, la clase va a ser subida a YouTube, siempre la grabo, no hay ningún problema en eso, no se preocupen. Eh, bueno, vamos a seguir con el tema. Ahora acá viene la capa más importante, la capa de estudio en general, que es la capa de red. La capa de red en el modelo OSI, que es este de acá de la derecha, y la capa Internet, que se llama en el protocolo TCP/IP. Esta capa viene un dispositivo, el más conocido, el que todos ya estoy seguro que conocen, que es el router. Esto es conocido como la capa nivel 3. Son 7 capas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el modelo sí se respeta. Pero siempre se los menciona con sus números. Si alguien ve bibliografía, del 1 al 7. Acá, digamos, no es la 1, 2, 3, 4. Esta es la 7, esta es la 4, esta es la 3 y esta es la 1. Por si acaso, lo voy a anotar para los que ven bibliografía o los que son curiosos. Esta es la 1, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 7. Obviamente nos hemos saltado la 2, nos hemos saltado la 5, la 6, pero así es como se lo conoce y se los hace referencia en los libros. En la capa de red, en la capa de enlace de datos, perdón, en la capa de internet mencionada en el protocolo TCP/IP, en el modelo TCP/IP, se trabaja con el router. El router ya tiene otra arquitectura muy distinta a la del switch. ¿Se escucha abajo? Perdón. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. En el router, como tal, tiene una arquitectura distinta a la del switch. El switch eh, tiene una arquitectura más débil, más, no sé cómo expresarlo, más simple a la del router, porque no maneja algoritmos. Ya no tiene un procesador de datos, sí, un procesador tan sofisticado como la del router. El router necesita todas estas cosas porque ya trabaja con algoritmos, ya trabaja no solo con la tabla con esa tabla de ARP que les mencionaba, ¿no? De las MACs. El switch solo trabaja con la IP del dispositivo final y su MAC. Y hace una tablita en su pequeña memoria y empieza a conmutar la información. El router tiene que de alguna forma procesar la información del algoritmo y encaminar toda esta información a donde él vea conveniente.
Todo esto se llama los algoritmos de enrutamiento. Esto va a entrar en el segundo parcial. Mencionaba que había el algoritmo Dijkstra, vector distancia. Vamos a entender primeramente los algoritmos como tal y luego vamos a ver cómo funcionan en el router. En este router vamos a ver los protocolos con más detalle, los de enrutamiento obviamente. El más básico y el primero que vamos a aprender es el RIP. Luego del RIP vamos a aprender el RIP versión 2, vamos a aprender el OSPF, el BGP y demás algoritmos. Me preguntarán, ¿no? Auxi, ¿por qué existe tantos protocolos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, digamos? El problema es el siguiente, ¿no? Existen varios protocolos porque hay varios algoritmos de enrutamiento y cada uno trabaja con uno diferente. Por eso hay varios protocolos. Y aparte de que en la evolución hay muchos problemas a nivel de ethical hacking en cada una de las capas. Bueno, a manera de contarles en la capa del enlace de datos en este data link, existe lo que era, había personas que inundaban competiciones al switch y hacían inundación por desbordamiento, más o menos como las peticiones que se hace un servidor, cosa de que se llenaba la tabla ARP del switch y este switch se volvió un hub y una persona malintencionada, un intruso, requiere que el switch no conmute para que toda la información, por más privada que sea, pase por toda la red, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de robo vulnerable de datos que existe a nivel de capa 2. Esto se soluciona con el RIP versión 2, por eso se crea RIP versión 2, que ya maneja Spanning Tree. El switch ya está con un algoritmo que se llama Spanning Tree, que es árboles, para los que tienen conocimiento de algoritmos en cuanto a programación, y empieza ya a trabajar por prioridades. Y ese es un tema de CCNA un poco avanzado, pero para detalle, por eso existe versión 1, versión 2, OSPF también existe porque trabaja de otra forma, BGP existe porque trabaja de otra forma. Para redes, por ejemplo, empresariales, todos esos protocolos que les hablo son LAN, de red de área local, que son como internets, casas o empresas que solo cuentan con una oficina, algo pequeño, ¿no? En la vida real, las oficinas, el banco, por ejemplo, el Banco Nacional de Bolivia, le pongamos, tiene varias sedes, ¿no? Una en La Alto, una en La Paz. En La Paz, digamos, tiene dos, una en La Camacho, otra en Zona Sur y otra, que sé yo, en la Buenos Aires. Y aparte de eso, el Banco Nacional no solo está en La Paz, está en Santa Cruz, está en Cochabamba y demás. Y el banco tiene que estar en línea. Y la pregunta del millón es, ¿sí cómo pueden estar en línea si están geográficamente distantes? ¿Es posible? ¿Se pueden estar en... Oh, sí, la respuesta es sí. Eh, en una oficina están por LAN, red área local, con un switch. De forma, en la ciudad están por WAN, ya una red de área amplia. Pero y para manejar de forma departamental, ya desde esa distancia más ya de kilómetros, también están en red, pero ya no están en red con estos protocolos, con el RIP o SPF, BGP, están con otros protocolos que trabajan ya sobre la capa 3, pero a nivel de ICPs y de Internet. Por ejemplo, un protocolo, el MPLS, Multi-Layer Switching, eh, Switching, sí, MPLS, es el protocolo para el que trabajan las empresas de redes empresariales grandes. Hay otro que es el protocolo ISIS. Esto se los menciono más que todo por curiosidad y para que entiendan que se puede trabajar de forma más grande en esta parte. Esa es la parte, el núcleo, el corazón de la materia, el ruteo y cómo funciona la Internet. Hoy en el examen del paralelo a los compañeros les mencionaba que a la mayoría de ustedes, pocos de acá les debe interesar en sí la materia, ¿no? La mayoría está más orientado a lo que es el desarrollo web, desarrollo móvil
y demás cosas. Y esta materia viene más que todo de forma de cultura general y de conocimiento en el área, ¿no? Aunque sea básico, porque lo que estamos llevando es básico. Pero para así expresar y que se entienda esta parte. Este es el núcleo de la materia y vamos a hacer énfasis acá. La capa de transporte ya la llevaron. Creo que hemos hecho. En la materia de laboratorio y de INF está un poco, a mi parecer, mal estructurado, ¿no? En el sentido de que debería llevarse primero esta materia y luego laboratorio, porque hay temas que ya han llevado, ¿no? Y han tenido que aprender a la fuerza para el lab, ¿no? Creo que ya han llevado en lab transporte. Bueno, al menos al usar Wireshark, ya lo han debido llevar. O sea, ya saben lo que es el TCP, UDP, aunque sea grandes rasgos. Sí, ya deben estar implementando lo que son servidores y demás cosas, que no estoy al tanto de la materia, pero sí de los laboratorios. En ese sentido, la capa de transporte, ya obviando vamos obviando, ¿no? Vamos haciendo de un problema mayúsculo que es la información, ya hemos obviado la capa física, ya no nos interesa, digamos, ya está trabajada acá. La de enlace de datos tampoco ya se soluciona con el ARP. En la capa de red, como les decía, hablamos ya de algoritmos de tratamiento, ya se ha arreglado, digamos, ya funciona. Ahora ya nos concentramos en la capa de transporte, que es en realidad lo que importa. Acá entra ya el desarrollo de software y lo que son sockets y lo que es las APIs, las aplicaciones, las interfaces de aplicaciones. No sé si alguno acá ha llevado React, ha llevado Vue.js o Angular o estos frameworks de desarrollo web. Es donde entra. Esta parte es un poco, esta parte en realidad es la que tal vez más les interesa a la mayoría. Aquí entra del desarrollo. Acá vamos a hablar de dos grandes protocolos. Seguramente ya los conocen, que son el protocolo TCP y el protocolo UDP. No solo son estos dos protocolos en la capa de transporte, hay muchos más. Acá en la capa de enlace de datos no solo es el ARP, hay varios. En la capa de enlace de red, en la capa 3, no solo es el RIP, el que más se usa, por ejemplo, es el ICMP, que muchos se han debido topar, que es el del alcance de la red, ¿no? De si existe conexión o con una máquina. Es un algoritmo que es un protocolo que lo vamos a ver igual al crear una red en Cisco Packet Tracer. En la capa de enlace, sí, exacto, para ver lo del ping y demás, para ver el alcance de la red, si llega, hay conexión, ¿no? En la capa de transporte, los protocolos a estudiar son estos dos. ¿Por qué existen? ¿Por qué son estos dos? Porque al crear una aplicación en Internet, una aplicación web, se necesita estar conectado o no estar conectado. ¿Y a qué me voy a qué me voy con esto? Con esa disyuntiva. Hay aplicaciones o hay ciertas tareas en el computador en los que necesitamos estar conectados a otro dispositivo, ya sea otro computador, o ya sea un servidor, o ya sea un celular, o ya sea lo que sea, ¿no? Un router. Tenemos que estar conectados. Y esto ya directamente conecta con la capa de aplicación. Por eso les decía que es más importante para los que hacen desarrollo. Perdón. Ya está conectado directamente con la aplicación, porque depende de lo que quieres que haga tu aplicación y cómo quieres que trabaje. El protocolo TCP tiene varias métricas, varios algoritmos y varias formas de evitar la pérdida de datos. Esta pérdida de datos eh, parece algo irrelevante, se puede decir, al hablarlo, ¿no? Al comentarlo, al estudiar la parte teórica, pero en programación, porque acá ya entra la programación, acá como les decía, acá trabaja el switch, acá trabaja el router, acá ya empieza a trabajar la computadora como tal, ¿no? Nosotros los desarrolladores. Y necesitamos que alguna información llegue de forma precisa al otro punto. Por eso mencionamos dos formas, ¿no? La orientada a conexión
y la no orientada conexión. Otra pregunta interesante es, Ausi, ¿por qué quisiéramos algo que no esté orientado a la conexión? Se supone que todo tiene que llegar, mejor si todo llega completo, ¿no? En el hipotético caso, ¿no? ¿Para qué diablos necesitaríamos como si este algoritmo estuviera bien y este estuviera mal, ¿no? O sea, si uno está conectado y el otro no, ¿cuál es el sentido? La respuesta a todas esas preguntas o inquietudes es la siguiente. En la conexión, eh, si queremos estar conectados y nosotros hacemos muchos procesos de validación y de asegurarnos que todo llega fiel al otro punto, se demora un tiempo, hay una demora. Y nada en la vida es gratis, como dicen, no nada en la vida es fácil. Hay un precio que hay que pagar siempre. Para que llegue todo fiel de un punto a otro punto, tiene que haber un delay, un retraso. Obviamente intentamos que sea lo mínimo, para eso se trabaja, para eso existe la mayoría de los ingenieros informáticos trabajan en eso, ¿no? De poder esto hacerlo más efectivo, no tan eficaz, pero que sea efectivo en el sentido de que no se pierda tanto tiempo. Pero no existe, no hay, no se puede. Matemáticamente tenemos que gastar un poco de tiempo, hay un delay, hay un retraso para para que esto suceda. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ustedes se pueden dar cuenta en este momento. El ejemplo que menciona el Tannenbaum y de varios libros son la analogía de la radio. A mí me gusta el fútbol. Yo, por ejemplo, escucho a Gonzalo Cobo en la 98.1 cuando voy al estadio. La radio, las ondas de radio que despega esa estación de radio, eh, ¿cuál es? En la mundial, no recuerdo qué estación es. Las ondas de radio llegan de forma más rápida, sin tanto retraso, a mi dispositivo móvil cuando estoy conectado por la señal de radio, por mis audífonos, por el cable, por las ondas que emiten. Pero, ¿qué pasa si escucho radio por internet? ¿Qué pasa si entro acá y pongo Fútbol Manía uh, en vivo? Aquí, 101.5 FM. Ya no es por señal de radio, voy a utilizar lo que es la internet. Y la señal de radio me va a llegar con retraso. No sé si alguno tiene esta experiencia, digamos, de que escucha la radio de forma directa y luego escucha por internet y en el internet tiene unos 3 o 5 segundos de retraso, de demora. Es como si fuera más lento, ¿no? Es por esto, por lo que estamos hablando. Eh, la señal de radio en su mayoría trabaja con TCP, orientada a la conexión para que la voz, para que las canciones, para que la información que hace esa emisora de radio, esa radio como tal, llegue intacta, fidedigna a sus radio oyentes, ¿no? Y no, pero, ¿cuál es el precio que tienen que pagar? Que es un delay de 5 segundos, 6 segundos y demás. Este delay, en algunos casos es aceptable, como en la radio, ¿no? No interesa que esté 5 segundos retrasado en internet, que 5 segundos adelantado por radio, ¿no? Pero en algunos temas sí interesa. Por ejemplo, en el Meet que tenemos, es una videoconferencia. Estoy conectado por UDP a la plataforma de Jitsi. Ustedes están conectados por UDP a la plataforma Jitsi, igual desde sus hogares, sus celulares, de su laptop celular, y están escuchando mi voz. Obviamente, no están escuchando mi voz en tiempo real. Debe haber un delay de 2 segundos o de 3 segundos, no lo sé, o tal vez más, depende de su velocidad de internet y su calidad. Pero en síntesis, me están escuchando en tiempo real. Es una aplicación en tiempo real. Esta materia es una optativa también en la carrera. Existe diseño de sistemas en tiempo real. Estamos trabajando en tiempo real. Y para que trabajemos en tiempo real, la plataforma de Jitsi, este sistema web, está trabajado con el protocolo UDP. No puede trabajar con el protocolo TCP porque habría un delay. Digamos, el compañero Juan me escribió ahorita. Y digamos, estamos bajo el protocolo TCP. Yo le digo algo y él me respondería 5 o 10 segundos después. Luego yo le respondo y sería 5. Y nunca habría una conversación correcta, ¿no? Nunca habría una conversación fluida.
por ejemplo, digamos, alguien juega Dota o FIFA o qué sé yo, un videojuego, es también por conexión UDP, porque los movimientos, los clics que generamos en el teclado o en el mouse, tienen que llegar de la forma más rápida posible al otro lado, al servidor y del servidor a sus clientes para que el juego sea fluido. En ese caso no nos interesa que sea TCP igual es UDP. Según el compañero dice son 2 segundos o más, debe ser más o menos. Y hay casos también, al contrario, por ejemplo, en el protocolo FTP, File Transport Protocol, donde nos interesa que se llegue sí o sí el archivo exacto, tanto como ha dado el emisor, nos ha mandado, ¿no? Por ejemplo, voy y me quiero descargar, qué sé yo, quiero descargar Python. Entro a Python y ahí me aparece la descarga. Pero si me descargo quiero descargar, digamos, ¿no? Esta versión no me puedo descargar incompleta o que me falte alguito. ¿Por qué? Porque si el instalador de Python es incompleto y lo instalo ahorita estoy en un entorno Ubuntu, nunca lo va a instalar o me va a presentar errores y no voy a poder trabajar. El protocolo FTP entonces necesita estar desarrollado bajo el protocolo de transportes TCP, porque necesita que esté conectado. Ahora estamos hablando de forma teórica, solo les estoy como contando un cuento. Lo vamos a ver a detalle. En el protocolo TCP existen varias formas. Existe el saludo, por ejemplo, de 3 pasos, la despedida de 3 pasos, qué pasa cuando se pierde un archivo, perdón, un segmento de datos. En el TCP, por ejemplo, existe la fragmentación. Eh, digamos que queremos enviar un archivo súper grande, tiene su propia secuencia y cómo trabaja a detalle, lo vamos a ver eso más adelante, cuando nos toque esa parte. Podríamos, ¿no? Un compañero me pregunta, ¿qué pasaría si usaríamos TCP en el MID o Dota? Digamos, él es desarrollador, ya, me molesta que el Dota esté en UDP, digamos. Lo voy a programar bajo TCP. ¿Qué va a pasar? La aplicación no va a funcionar bien porque, digamos, un compañero, uno de los que está jugando, va a, va a dar un clic, digamos, va a usar la sexta y va a hacer un kill en medio y el otro compañero que se quiere defender va a tener un delay por el TCP porque se va a asegurar que sus clics lleguen correctos y se va a querer defender, pero va a morir y el juego ya no es fluido, ¿no? O sea, por esas razones, pero de que se puede, ¿no? Estamos hablando de algo técnico, se puede. Exacto. Toda aplicación en tiempo real, streaming y demás es bajo el protocolo UDP. Exacto. Ese es el sentido. Digamos, el compañero que ha dicho Luis Zapasa hace un proyecto de grado, ¿no? Él necesita hacer, qué sé yo, un boot para el Ministerio de Trabajo, digamos. Para los que tienen quejas sobre el Ministerio de Trabajo, digamos, que un boot le conteste. Por ejemplo, ese boot tiene que estar, depende de lo que él decida, pero puede decir por qué o por qué no está bajo el protocolo TCP/UDP en su tesis, no en su defensa. O digamos, quiere programar, qué sé yo, algo en streaming, por ejemplo, a ver qué puede ser, no sé, para una empresa puede crear un servidor de llamadas. Esta llamada, por ejemplo, ¿qué prefiere el compañero? ¿Que la llamada llegue correcta o que sea más rápida? Si quiere que sea rápida, él tiene que crear bajo el protocolo UDP para que sea fluido. Las llamadas de WhatsApp a un principio eran pésimas, había mucho delay. Eso no sabía decirle, tal vez existe un nuevo protocolo, también a manera de curiosidad, que es híbrido. A ver, lo voy a buscar. ¿Qué es UDP y TCP? No recuerdo qué se llama. Eh, pero se ha creado, la gente ha pensado en este protocolo no recientemente, hace unos años. No recuerdo cuál es, pero existe, que es para algunas llamadas empresariales o de necesidad.
Ah, bueno, si licenciado les comentó, debe ser cierto. Yo desconocí ese tema, pero sí es interesante. Hay uno que es ambos. Lo vi una vez en un libro. Es de llamadas, pero es híbrido. Redes. Pero eso sí lo pueden investigar a manera de. Eso era para voz sobre IP, protocolo SIP. Creo que es este. Pero a manera de comentario. Y eso es lo importante de la capa de transportes. Nosotros, ustedes, los programadores, los desarrolladores, ya en el futuro, cuando hagan su aplicación y cuando necesiten hacer unas conexiones, ya sea, qué sé yo, para el servidor o para demás, van a trabajar bajo un modelo, bajo un protocolo de transporte, ya sea orientado a la conexión o no. Creo que es este. Y en la capa, como podemos también ver acá, la capa de transporte y la capa de red son exactamente las mismas del TCP/IP, del modelo TCP/IP en general al modelo OSI. Son, son las mismas, porque son las capas más importantes, son las capas, el núcleo, el corazón de la Internet. Y en el modelo de capas OSI, de alguna forma lo embeben, lo minimizan la capa de sesión y presentación, que fueron un fracaso, con la capa de aplicación y simplemente llamamos la capa de aplicación en el modelo TCP/IP. La capa de aplicación, nosotros vamos a ver ya los protocolos de trabajo más famosos y conocidos como ser el HTTP, por ejemplo, FTP, el de correos, por ejemplo, SMP, y demás, el POP, el DNS, SMPT creo que es, DNS, el HTTPS y demás. Estos protocolos de capa de aplicación ya tienen un fin claro, un fin fijo. Por ejemplo, ¿qué diablos es el protocolo más famoso, el HTTP? ¿Qué diablos es el protocolo HTTP? Es el protocolo que nosotros conocemos en la Internet de transferencia de hipertexto, ¿no? De las páginas web que nosotros conocemos, o sistemas web. ¿Alguien acá sabe qué es una API? Si alguien se anima a hablar o qué entiende por una API, porque ya la mayoría de ustedes ya han acabado las materias de programación y demás, ya deben tener algo de conocimiento, que es una API, o una API REST, o una API RESTful, como le llaman. ¿Alguien sabe? Sin ningún puede comentarlo por chat si gusta, o qué entiende por API. Este es un término un poco moderno ya del desarrollo web actual. Los programadores, la mayoría de las personas que hacen desarrollo de software, estoy seguro que la mayoría de acá va a hacer proyectos de grado enfocados en lo que es móvil. Sí, es una para backend. Sí, tiene que ver con el backend y el frontend, es lo bonito, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros hablamos del frontend y del backend. Hay muchos videos. Está Platzi, hay Udemy, hay Edeteam, y este es el tema del momento. Bueno, antes ya existía, solo que ahora le han dado ocasión. La mayoría que busque trabajo y va a encontrarse esto. ¿Qué diablos es el backend y el frontend? Hay mucha información de esto. Ustedes entran a YouTube, ¿qué es backend? ¿Qué es frontend? Y les van a contar miles de historias. Y obviamente todas son interesantes y todas les van a enseñar qué es, ¿no? Hay cursos y todo esto viene con la evolución de la Internet, justo la materia que estamos llevando, del Internet. Muchos años atrás, hace unos 10, 15 años, y la mayoría de las empresas en Bolivia actualmente, hablando del mercado laboral, trabajan o trabajaban bajo las aplicaciones de escritorio desktop.
aplicaciones que, digamos, contrataban a un ingeniero de sistemas o un informático y que, digamos, que lo contrataba, qué sé yo, aerolínea Patito, digamos. Y házmelo un programa para facturar y para vender boletos de mis vuelos, ¿no? No, de BOA, digamos, yo viajo a Cochabamba, Santa Cruz, mi itinerario, y que compren, que compren. ¿Qué es lo que hacían antes? La gente iba y hablaba con una boletera, una chica que está ahí en un mostrador en el aeropuerto del Alto y le compraba el boleto. Esto era físico, era presencial, como las clases, ¿no? Yo quería viajar a Santa Cruz y tenía que ir allá, ir al Alto, comprar mi boleto. Ahora la modernidad ya no nos permite esto, el mundo es más rápido, ya existe algo maravilloso que todos usamos, que es el Internet, que es esto. ¿Qué hacemos? Yo quiero ir a Santa Cruz mañana, digamos, o pasado, tengo, qué sé yo, eh, por ejemplo, voy a jugar, qué sé yo, Royal Party Bolívar y quiero ir a ver a Bolívar, a Santa Cruz, voy y ya no tengo que ir al Alto a comprar mi boleto de la boletera, ¿no? Como era antes. En ese caso ellos usaban una aplicación de escritorio en su computadora allí en el Alto y me vendía el boleto y me tiqueaba y me daba una factura y todo. Ahora ya lo puedo hacer por línea. ¿Qué hago? Entro al Google en mi celular o en mi computadora y pongo BOA pasajes. Y entro y aquí está, ¿no? Aquí está, eso debe ser. Entro y BOA tiene una página. Y entro a la página y eso ya es un sistema web. Ya no tengo que hablar con la cajera, ya no tengo que ir al Alto. Voy y veo vuelo. Y aquí me dice ida, vuelta, solo ida. Y aquí mi origen, La Paz, digamos. Y todo lo que estoy haciendo, todo esto, es la interacción del cliente, que en este caso soy yo, con una empresa. Y ya no necesito ir de forma presencial. Esto es un sistema web, no es una página web, aclarar esto. Y todo lo que estoy viendo, todo esto, esta pestaña, este navbar, que nosotros llamamos en frontend, este icono, este es un div. Acá ustedes ya han llevado 113, ¿no? En 113 hacen algo de frontend. Acá veo, por ejemplo, un formulario interactivo. Acá ya puedo meter en este cuadro de texto que tiene como título, que es un span. Acá no tiene un placeholder, que es el nombre que nos da por defecto, ¿no? O sea, atrás, digamos, aquí escribe tu origen, pero ya tiene interacción y puedo buscar. Acá tengo, por ejemplo, un rol de números de pasajero, mira, de edades, de todo, puedo subir, bajar. Todo esto que estoy viendo y que estoy dando clics y veo una propaganda y veo el logo de BOA y veo, es el frontend. Por eso le dicen el frontend es como la fachada, como el maquillaje. En el frontend, para los que quieren trabajar en frontend, yo les aconsejo desde ahora empezar a estudiar, obviamente, HTML, CSS y JavaScript, que es como dicen, el esqueleto es HTML, CSS es el cuerpo, es la apariencia física y JavaScript es el movimiento, ¿no? Lo ponen en la analogía de un muñequito. Pero, Oxy, sí, la parte visual, ¿no? exactamente, pero no solo la parte visual, por si acaso, porque parte visual es un diseñador, cada empresa tiene un diseñador gráfico. Diseñador gráfico entra al Photoshop, entra tiene hartas herramientas de diseño y me muestra, ya me hace una maquetación, que es como le llamamos, o un mock-up en inglés, en las empresas le llaman mock-ups, de lo que queremos, ¿no? El front-end hace la parte visual, incluida de la parte lógica de programación de esto, ¿no? De que me salgan números, de que pueda subir, o por ejemplo, es un evento, evento de clic y me lo sube y cosas así, toda la parte de lógica de programación, porque esto se hace con JavaScript. Y le doy otro clic, por ejemplo, acá y me lleva a otra página y demás. Todo eso hace el frontend. Hace toda la parte visual y toda la parte que interactúa con el cliente. Front viene delante del final, es, ¿no? La transcripción de la palabra frontend. Toda la parte que es del cliente, o sea, yo, con una página. Ahora, ¿qué diablos es el backend? Y ahí hemos entendido lo que es el frontend, es toda la parte visual, lo que conecta. El backend, vamos a ver acá un backend. API, por ejemplo, no sé si alguno trabaja con una API de Rick and Morty. ¿Saben lo que es Rick and Morty? Algo mejor. Pokémon. Debe haber una API de Pokémon. Aquí estás.
acá. Ahora, eso es lo que ha hecho ¿no? El frontend, toda la parte visual e interactiva con el cliente. Bonito, como hemos visto. No, esto es otra cosa. El backend es toda la parte trasera, como dice la parte trasera final, que no ve el cliente, pero que la aplicación necesita. La pregunta del bien, sí, la parte trasera, digamos, entonces es lo que ha hecho los clics, los botoncitos, en la página, la interacción. No, no es eso la parte trasera. La parte trasera es que cuando yo veo la parte de atrás, es que cuando yo, digamos, hago mi reserva en el vuelo de, de BOA, uso una base de datos. Eso tiene que estar almacenado en la empresa, en el alto. Tiene que ir al aeropuerto, a la base de LAN Chile, digamos, o de BOA, como estábamos hablando, y tiene que estar en su base de datos. Y eso es lo que hace el backend. Construye toda la lógica, o sea, primero construye la base de datos, luego construye los métodos. ¿Qué materia es? 273. Ustedes tal vez ya han pasado taller de base de datos, no lo sé. Cuando estamos en base de datos, creamos una base de datos y hacemos queries, consultas, bajo varios parámetros, hemos aprendido, ¿no? Hacemos los likes, hacemos hover, que se llama de hubs, muchas cosas, ¿no? Muchos queries lógicos. Pero en taller de base de datos, ya nosotros vemos funciones, vemos triggers, procedimientos y vemos algo muy interesante e importante que no se tienes que olvidar si quieren ser backends, que es el PLSQL. Poco, no recuerdo. PLSQL. Es como un lenguaje es un lenguaje de programación, perdón, acá justo me corrigió. Es un lenguaje de programación orientada a base de datos, que tiene ya como paradigma la programación orientada a objetos, que es lo que nos interesa. Todo lo que les estoy contando y mencionando es, por ejemplo, para el ámbito laboral y para hacer ya su proyecto de grado, para que sean programadores. PLSQL es eso. ¿Qué es lo que hacen al construir una base de datos? Crean la base de datos, hacen su modelo entidad relación, hacen su diagrama físico, luego implementan la base de datos, llenan la base de datos, y ¿qué es lo importante? Ya está la base de datos. Ustedes no van a hacer queries, porque eso es, digamos, a la antigua, ¿no? Que cada uno haga un query, digamos, de la tabla tanto, de la tabla cliente, todos los que empiecen con el carnet 9, no existe eso, ¿no? Ya sabemos programación orientada a objetos y usamos PLSQL y sacamos mediante un procedimiento o una función, un dato. Y hacemos indexaciones, hacemos triggers para cuando creamos, digamos, un dato, porque nosotros vamos a subir datos, crear nuevos datos, y el trigger ya hace el trabajo, ¿no? El ID, por ejemplo, es autoincremental, ya han llevado eso, van a llevar o están llevando. Para más detalles, su materia social de 272. Eso hace el backend. ¿Y qué más viene luego de eso? El backend crea una API y ahí entra 273. Esta API que hace el backend está conectada directamente con la base de datos. La base de datos levanta un servicio bajo un puerto y una IP. Ya empieza desde ahí la parte de redes, en el loopback normalmente. Normalmente es en el puerto, depende del gestor de base de datos que usen, ¿no? Pero esta base de datos levanta un servicio de la base de datos y ustedes tienen que crear una aplicación. API viene de ahí, Interface Application. API REST es una interfaz de aplicación para el protocolo de capa de aplicación HTTP, que pueda conectarse directamente con la base de datos. Esta base de datos es bajo el lenguaje PLSQL, se conecta a mi API. Ahora, API, ¿qué diablos es? Como les he mencionado, es un programa que normalmente está hecho en JavaScript, puede ser en Java, puede ser en Python, y cada uno tiene su propio framework. ¿Qué es un framework? Es un marco de trabajo. El framework de Python es Django, JavaScript Node.js, de Java Spring, existe PHP, que trabaja en framework Laravel y demás. En el mercado laboral existen muchas cosas para crear una API. Acá vamos a ver cómo funciona y a ver, tal vez acá esto es la API.
¿Qué diablos es la API? Estas cosas raritas, todo esto. Por ejemplo, acá nos dice los recursos, ¿no? Nos da un nombre, nos da un... Esto es un archivo JSON. Creo que hay una pregunta. ¿Por qué tanto? Así es de largo todo este paradigma del desarrollo de sistemas web. Acá nos da, nosotros podemos hacer, como les he dicho, como les mencioné, la API de Rick and Morty, acá estoy viendo de Pokémon. Por ejemplo, aquí me tiene que botar todos los Pokémon. Quiero ver dónde me bota. Pero en síntesis, como les mencionaba, esto es la API, acá está. Este es un archivo, eso es un JSON. JSON es es un archivo, es una extensión para un archivo que maneja muchos archivos, es como un vector de vectores. Eso lo van a ver ya a detalle cuando empiecen a adentrarse en la materia, bueno, no en la materia, cuando empiecen a trabajar ya o quieran hacer desarrollo. Todos estos datos vienen directo jalados de una base de datos. Acá vemos, por ejemplo, como atributo de un objeto nombre. Por ejemplo, este nombre nos da como esta es la URL de imposter, no sé qué diablos es el imposter, vamos a ver la URL. Por eso lo hacía con Rick and Morty, pero tal vez algunos no conozcan. Debe ser una imagen esto o algo. Esa URL, por ejemplo, mira, es de este tipo de Pokémon. Acá nos da los efectos de cambio, de efectos de entrada y todos los datos de algo. Por ejemplo, ustedes cuando desarrollen un software, digamos, del aeropuerto otra vez, tienen que crear una base de datos, digamos, de vuelos, salidas, hora de partida, clientes, y todos esos datos lo van a jalar por una API. Esta API se configura o se crea mediante un framework de trabajo, como les mencionaba, Laravel, Node.js, Spring y demás. Y todo esto de la API y la capa de aplicación entra acá, en el desarrollo, en el desarrollo en el desarrollo de sistemas web. Ahora podemos ver también otros protocolos. En el paralelo del licenciado Gallardo, por ejemplo, están llevando el protocolo de correos y el de DNS. DNS es el servidor de nombres. Server Name Domains. Servidores de nombres, dominios nombres. Hay un video interactivo bonito que les da el licenciado Gallardo de una bolita que viaja y le dan. Eso lo vamos a explicar la siguiente clase más detalle. Pero sin más cansarlos y ser redundante, la capa de aplicación entra todo lo que es el backend y frontend, lo que han escuchado. Una API RESTful es la conexión de la base de datos directa, jalada con una API. Ahora, otra pregunta del millón, ¿cómo diablos todas estas información de JSON, que no sé qué es, viene y se vuelve frontend? Y ahí sí se conectan dos ramas, ¿no? Dos trabajos. Eso se hace ya con los frameworks de frontend, son React, Vue.js y Angular, los más conocidos, los más populares. Ellos jalan esta información de una API que ha hecho un backend con hooks, con otro tipo de librerías, con Express, con métodos, por ejemplo, Fetch, Axios y demás. Es todo un mundo, es toda una teoría, eso se puede explicar en una materia entera, pero de esta forma funciona la programación o el desarrollo de software para sistemas web. Este es el mercado laboral actual. Eh, Están en séptimo semestre. En 281 creo que van a crear un sistema web o un juego, no recuerdo. Creo que les dan opciones. Ahí van a verlo, ahí van a crear, ahí van a ya aprender todo lo que les he mencionado a la fuerza y van a tener que hacer su sistema. Y para graduarse de la carrera tienen que ser tesis o proyecto de grado.
¿Alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a la capa de aplicación, a la capa de transporte, a la capa de internet? ¿Algo que comentar o algo que acotar o algo no ha quedado claro? Porque a modo grosso, a modo de cuenta, a modo general, de conocimiento general, es todo lo que vamos a hablar de la capa de aplicaciones. Posterior a esto, yo voy a suponer, sobreentender que todos saben ya de qué trata cada capa. Yo directamente voy a hablar de capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5 o la capa de aplicación. Este es el momento para resolver sus dudas en cuanto a este modelo de capas. Porque para hablar de este modelo de capas, hemos hecho en la clase número 1, el dilema de la comunicación, hemos visto medios de transmisión, hemos hecho la interfaz de la red a grandes rasgos, hemos visto que es IP, hemos visto que es cómo se dividen las IPs, públicas, privadas, hemos hecho hartas cositas, pero, y bueno, y les he contado, ¿no? La historia también, aparte igual de curiosidad de cómo nace la modelo OSI, el TCP/IP. ¿Cuál es la documentación de esto? Igual, no me voy a cansar de decirles. Es el RFC. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacer un proyecto de grado, tiene algún conocimiento, quiere aprender de los que han creado el protocolo. ¿Quién diablos ha creado el protocolo FTP? ¿Por qué complica la vida? RFS, protocolo FTP, la documentación real del tipo que ha creado eso. ¿Y cómo diablos funciona el RIP? ¿O cómo es? O, por ejemplo, digamos, quiero aprender Python o quiero aprender, qué sé yo, PHP, entro PHP y ahí tiene toda la documentación de los que han creado Python, que han creado PHP. No me funciona este método, entro y ahí averiguo. Si quieren saber de Internet, request for comment. Hay uno más. El real, pero el que han creado el modelo TCP/IP o la gente que ha contribuido, como digo, nace en las universidades, es ante el RFC, request for comment. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte antes de saltar a la parte siguiente? Oxy, Sí, ¿una aplicación o un sistema puede usar TCP y UDP al mismo tiempo? claro, o sea, obviamente sí. ¿A qué te refieres? No te entiendo en ese sentido. ¿Una aplicación como cuál? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, Oxy, WhatsApp, digamos, los mensajes supongo que es TCP y las llamadas UDP o algo así. Claro, exacto. Esa es otra gran pregunta. Y los anteriores alumnos del anterior semestre igual me preguntaban eso. Por ejemplo, acá lo vamos a cerrar. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Yo puedo tener en el mismo Dota, ¿no? Los mensajes deben ser TCP, por ejemplo, digamos, en el jueguito, ¿no ve? Vamos, Dota, la interacción del héroe, los clics, cuando lanzo poderes y cuando me muevo en el mapa es UDP, pero el mensaje que mando por el chat del juego es TCP porque no se puede perder una letra de lo que digo, ¿no ve? Ahora, otra cosa importante, anterior vimos Wireshark y han debido llevar en laboratorio, tal vez eso no entiendan, no se les queda claro. Voy a volver a entrar a Blizzard, a esta página para demostrarles. Para conectarme a una página bajo el protocolo HTTPS, este es HTTPS que vemos, HTTPS, el protocolo HTTPS está bajo él, está en el protocolo de capa de transporte del protocolo TCP. Cuando me conecto, me estoy conectando ahorita, exacto. Toda la conexión, todo el tiempo que estoy conectado en la página, ¿estoy conectado al servidor o no? ¿Qué creen ustedes? Así, ¿qué piensan? Sí, Oxy. ¿Algún otro compañero qué piensa? Uno dice sí, los otros nada. Ya, bien. El Luis dice que no. Bueno, supongo que solo ellos dos van a comentar. Luis tiene razón. No estoy conectado todo el tiempo bajo el protocolo TCP. La mayoría de nosotros, yo mismo pensaba, ¿no? Cuando aprendí la materia, que ahorita establecí una conexión TCP con Blizzard y mientras estoy viendo, mientras hago estos clics, todo el rato estoy conectado. No, falso.
Solo me conecto unos 3 segundos. ¿Hasta qué? Hasta que el frontend me envíe toda la página, todo el sistema, todas sus fotitos, todas sus interacciones cargadas. Solo me conecto en ese momento. Acá hay algo que se llama DOM. ¿De diablos está? Con F11. Esto. Esto, por ejemplo, es los que van a trabajar con frontend, van a ver mucho con lo que es el... Tiene una consola, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos, que por ejemplo pongo A igual a 2, B igual a 3 y C igual a más B 5, ¿no? Esto es un lenguaje,